Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Estamos ya en el penúltimo tema de nuestro curso. Y hoy, 28 de octubre, continuamos ahora con el tema de superficies cuadráticas. A ver, pues, estamos en el último tema. Este creo que lo vamos a abordar tal vez en 2 sesiones, para que no sea así muy rápido. Nos vamos a ir despacito ahorita. Así como hicimos con los cilindros, pues vamos a dibujar despacio, vamos a trazar las superficies para que nos queden bien. Vamos a ver. Ya es lo último. Entonces, superficies cuádricas o superficies cuadráticas. Es el mismo término. Cuádricas o cuadráticas. Una superficie cuadrática, bueno, antes mejor. Un plano, pues ya vimos que tiene, por ejemplo, la forma AX más BY más C, Z, igual a D, por ejemplo, ¿no? De tal manera de que una simbología para poder representar esto, pues podría ser la forma f de x, y, z igual a d. Lo que estoy diciendo aquí es que esta f de x, y, z, estoy hablando de que hay una expresión aquí que contiene a las variables x, y z. ¿Estamos? Esta expresión me dice que hay esta simbología, por así decirlo, me dice que aquí tenemos una expresión que contiene las variables x, y, z combinadas en operaciones, ¿sí? Ya sea en suma, en multiplicación, en división, ¿verdad? Pues una forma de estas en la que x, y, z son elementos lineales, pues representa un plano. Cuando nosotros extendemos esta idea y tenemos expresiones que contienen f de x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, x, y, z igual a d, a esta expresión se le conoce como una superficie cuadrática. Una superficie cuadrática va a ser esa expresión que contiene a los términos x al cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, x, y, z, o por lo menos a la mayoría de ellos o alguno de ellos igualado a un término. Cada una de las combinaciones posibles de estos elementos me va a generar una gráfica en 3 dimensiones que se conoce como superficie cuadrática. Estas superficies cuadráticas, hagan ustedes la idea de que es como que la extensión de las superficies de las secciones cónicas a 3 dimensiones. Recordemos algunas de las secciones cónicas, pues para familiarizarnos y recordar de esto. Las secciones cónicas son aquellas expresiones que se obtienen cuando nosotros cortamos un cono, y vamos a ver que podemos graficar ya un cono aquí. Por ejemplo, una expresión que tiene la forma x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, esto representa una circunferencia. Si tenemos la expresión x al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1, si podemos llevar a una expresión que contiene x cuadrado y y cuadrado de esta forma, esta gráfica se conoce como elipse. A veces, pues se puede escribir también así: y cuadrado dividido a cuadrado más x cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. Cualquiera de estas expresiones pues representa una elipse. Y hay pues ciertas características que ustedes aprendieron, espero, en la que, por ejemplo, pues A siempre es el eje mayor, el semieje mayor, ¿verdad? Si A está debajo de X, pues entonces el eje mayor está en X y por lo tanto tendríamos una elipse más o menos de esta forma. Mientras que si A está debajo de Y, entonces tendríamos la elipse de esta manera. ¿Estamos? Siempre A va a ser el elemento más grande, el término más grande. Entonces, pues cualquiera de las dos representa una elipse. Tenemos otra sección cónica que sería las expresiones dadas por x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1, o y cuadrado dividido b cuadrado
menos x cuadrado dividido a cuadrado igual a 1. Cualquiera de estas gráficas representa una hipérbola. ¿Sí? Una hipérbola. Recuérdense de las gráficas de las hipérbolas. Las hipérbolas son aquellas gráficas pues, que pueden tener vértices sobre el eje Y o vértices sobre el eje X. ¿Sí? Las hipérbolas tienen estos que también, recordemos, tienen algo que se llaman asíntotas. Si no se recuerdan o por alguna razón no vieron, pues sería bueno de que fueran a repasar un poquito, o si ya las vieron y ya se les olvidaron, pues que fueran a recordar algunos elementos importantes para que no se pierdan mucho cuando estemos ya dibujando. Yo voy a tratar de ser lo más claro que pueda en algunos aspectos. Y otra sección cónica es la parábola, que puede ser, por ejemplo, x al cuadrado es igual a 4p por y, en donde p es a lo que se le conoce como foco, ¿verdad? Y y cuadrado es igual a 4px. Cualquiera de estas dos gráficas representa una parábola. Para el caso de la primera, x cuadrado es igual a 4py, pues tendríamos solo una gráfica que abre hacia arriba. Dependiendo del valor p, entonces esa parábola puede ser más cerrada o puede ser más abierta o incluso pues puede abrir hacia abajo. Y la siguiente gráfica, 4px es igual a y cuadrado, pues sería una gráfica en la que la parábola abre hacia el eje y, ya sea positivo o negativo, dependiendo del valor de p, pues podemos tener una parábola más abierta o más cerrada, ¿verdad? Esos son los valores de p. Los valores de p configuran a la parábola. Entonces esas son las secciones cónicas. Nosotros vamos a extender esa idea a 3 dimensiones para poder encontrar cómo es aproximadamente el gráfico y cuáles son los gráficos que podemos identificar utilizando las secciones cónicas. Aquí les he hablado de las secciones cónicas, que generalmente se dice secciones cónicas centradas en el origen, pero pues podemos extender la idea en que las secciones cónicas estén centradas en cualquier otro punto. Por ejemplo, una elipse pues no necesariamente tiene que estar centrada en el origen. Una elipse pues puede tener centro pues en cualquier otro punto. Vamos a dejar esas superficies para después. Vamos a trabajarlas en otra clase. Entonces, pues esas son las secciones cónicas. Voy a tratar de recordarles algunos elementos importantes para que nos vayamos familiarizando. Entonces, pues vamos a hablar de nuestra primera sección cónica, a la que vamos a llamar elipsoide. Un elipsoide es aquella superficie cuadrática que tiene la forma x al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado igual a 1. O puede llevarse a esta forma, porque muchas veces, pues, por ejemplo, tienen el denominador común o están despejadas de alguna manera o algo así. Si podemos nosotros llevar una expresión que contiene 3 variables cuadráticas, x, y, z, entonces podríamos decir de que podemos tener aquí una sección cónica, que se llama, perdón, una superficie cuadrática, que se va a llamar elipsoide. Entonces, pues, si esa es la ecuación, hagamos un ejemplo sencillito. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de cada una de las que veamos. Y luego vamos a hacer una miscelánea, ¿sí? Donde simplemente nos dan y nos dicen, pues, mire qué es y grafíquelo, ¿no? Entonces vamos a clasificar. ¿Qué características tiene la ecuación del elipsoide? Pues todas las variables cuadráticas están elevadas al cuadrado. Todas. Y son positivas. ¿Sí? X, Y, Z están elevadas al cuadrado y todas son positivas. Todas son positivas. De un lado, pues podemos quedar igualado a 1 y cada variable está dividido por un número elevado al cuadrado. Cualquiera puede ser el mayor, cualquiera puede ser el menor, no importa. Entonces tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Y vamos a decir aquí, identifique y trace la gráfica de. Y vamos a tener aquí la ecuación 4x al cuadrado más 4y cuadrado más z al cuadrado igual a 100. Identificamos que las 3 variables tienen signos positivos. Sin embargo, pues no vemos aquí según esta ecuación, pues tienen que tener un coeficiente 1 y estar igualadas a 1. En este caso no.
Pero eso lo podemos simplificar. Si nosotros dividimos cada término de la ecuación entre 100, entonces me quedaría aquí la ecuación ahora. 4x cuadrado dividido 100 más 4y cuadrado dividido 100 más z al cuadrado dividido 100 igual a 100 dividido 100. Lo que me permitiría escribir, vean, 4 dividido 100, pues entonces me queda aquí x al cuadrado dividido 25 más y cuadrado dividido 25 también más z cuadrado dividido 100 y esto igual a 1. Y aquí vean, ya tenemos los valores de la elipsoide, del elipsoide, en la que podemos identificar que el número que está aquí podríamos escribirlo como x cuadrado dividido 5 al cuadrado más y cuadrado dividido 5 al cuadrado más z al cuadrado dividido 10 al cuadrado, y esto es igual a 1. Ahí tenemos la superficie. ¿Y cómo la vamos a trazar? Bueno, para poder encontrar la gráfica, lo que vamos a utilizar es algo que se conoce como trazas de la función, pero de la superficie. Las trazas de una superficie son la curva que se genera cuando la superficie toca alguno de los planos coordenados. Recuérdense de los planos coordenados. Los planos coordenados son aquellos planos en los que se intersectan, por ejemplo, el eje X y el eje Y, o el eje X y el plano Z, o el eje Y y el eje Z. Vamos a recordarlo por si no se lo olvidaron ya. Vamos a ver, aquí están, vean, recuérdense. El plano XZ es aquel plano formado por el eje X y el eje Z. El plano YZ es aquel plano formado por el eje Y y el eje Z. Y el plano XY es aquel plano formado por el eje X y el eje Y. Recuérdense que en el plano XZ, pues Y es 0. Que en el plano YZ, X es 0. Y en el plano XY, Z es 0. Entonces, pues para poder trazar las trazas, nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo se genera la intersección de esta superficie con cada plano coordenado. Entonces veamos qué se formaría cuando nosotros tengamos en el plano XY. Y recordemos que en el plano XY, Z es 0. Por lo que si tomamos esta ecuación y vamos a dibujarla simplemente en el plano XY, sabemos que Z es 0. 0 al cuadrado dividido 10, pues es 0. Por lo que se genera simplemente la ecuación x al cuadrado dividido 5 al cuadrado. Sí, 5 al cuadrado más y cuadrado dividido 5 al cuadrado igual a 1. Esta ecuación pues la reconocemos como una circunferencia, porque una elipse, una circunferencia es un caso particular de una elipse en la que los dos elementos de aquí son iguales. ¿Por qué? Porque me quedaría, vean, x cuadrado dividido 25 más y cuadrado dividido 25 igual a 1, o que es igual x al cuadrado más y cuadrado dividido 25 igual a 1, o lo que es igual x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Y reconocemos esto como una circunferencia de radio 5. Ya habiendo tenido esto, pues lo voy a borrar porque ya sabemos que es una circunferencia. Y voy a dibujar entonces la gráfica que obtenemos allí. Dibujamos entonces la circunferencia. Y vamos a pensar que la circunferencia que se está formando pues es esta. Esta es la circunferencia que se está formando, en el eje X, Y. ¿Estamos? Veamos qué se formaría ahora en el plano XZ. En este caso, entonces, Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, observen que en esta ecuación me quedaría entonces la expresión x al cuadrado dividido 5, que es 25. Como Y es 0, pues simplemente entonces seguiría la siguiente variable, z al cuadrado dividido 100 al cuadrado, que 10 al cuadrado, que es 100, igual a 1. Y aquí tenemos entonces nuestra ecuación. Reconocemos esto como una elipse. Vean, una elipse es aquella ecuación
en la que las variables se suman y aquí me falta un cuadrado, por cierto. Vean. Y el número más grande se encuentra debajo de alguna de las variables y ese es el semieje mayor. En este caso, pues vemos que, vean, el número más grande está debajo de z, por lo tanto la elipse va a ser más alargada hacia ese eje. Entonces dibujemos aquí rápidamente cómo me quedaría esa elipse. Vamos a ver. Este sería el eje Z y este sería el eje X. Recuérdense que vamos a trazar aquí una elipse, por lo que si yo quito el eje X y despejo para Z, Z sería igual a Z cuadrado igual a 100 y Z sería 10, más menos 10, ¿no? Por lo tanto, pues pensemos que esto es 10 y que esto es menos 10. La elipse entonces pasa por aquí y pasa por acá. Ahora quitemos Z y me quedaría la ecuación x cuadrado dividido 25 igual a 1. Paso el 25 a multiplicar, x cuadrado es igual a 25 y saco raíz cuadrada de x, x sería entonces más menos 5. Por lo que la elipse entonces pues toca aquí y toca aquí. Menos 5 y 5. Y entonces pues aquí tendríamos una elipse que tendría más o menos esta forma. Ahí tendríamos una elipse. ¿Estamos? Vamos con el siguiente elemento. Con el siguiente plano, perdón. Y hicimos en el plano XY, plano XZ. Y vamos ahora en el plano, YZ, en el que X es 0. Como X vale 0, entonces quitamos esto y me queda esta ecuación. Esta ecuación sería y cuadrado dividido 25 más z al cuadrado dividido 100 igual a 1. Y observen que tendríamos una elipse pues casi que idéntica, ¿no? Solamente que estaríamos utilizando los ejes y eje Z. Entonces aquí me quedaría 10 para Z. Vamos a poner que ese es el eje Z. Si queremos encontrar el intersecto, recuerden que el intersecto en Z se da cuando y es 0, por eso tanto veces desaparece. Entonces 10 y menos 10. Y cuando encontramos el intercepto para x haciendo z igual a 0, pues me queda menos 5 y 5. Y aquí tendríamos la elipse que estamos formando. Como esto es una elipse y aquí tenemos pues, prácticamente una elipse, ¿no? Solo que una elipse en la que A y B son iguales. Entonces, por eso a esta figura se le conoce como elipsoide, porque son prácticamente 3 elipses. En algunas ocasiones, pues, posiblemente tenemos una circunferencia, como en este caso. Ahora, vamos a reunir estas 3 trazas en el sistema coordenado tridimensional. Vamos a ver. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Entonces, miremos, vamos a poner que este es el eje Z, que este es el eje X y que este es el eje Y. Estas son las trazas principales o las trazas en los planos coordenados. Entonces dibujemos. Bien, en el plano XY, pues simplemente se miraría una circunferencia. De radio 5, dice. Entonces pensemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Dibujemos allí la circunferencia. Entonces la circunferencia me quedaría más o menos aquí. Uy. Ahí está. Más o menos ahí tendríamos la circunferencia. Esta de aquí, ¿verdad? Solo que la estamos viendo en 3 dimensiones. Ahora voy a intentar dibujar esta elipse. Esta elipse, vean, se da en el eje Z y en el eje X.
Por lo tanto, esto de aquí es como que nosotros lo estuviéramos viendo desde aquí. ¿Sí? Parado sobre el eje Y negativo. Por lo que vamos a dibujar, vamos a intentar dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, la elipse que tendríamos aquí sería la elipse más o menos. Vamos a dibujarlo con un color gris suave para después repasar. Más o menos así. Sí. Y la siguiente sería esta elipse que se traza en el eje Z y en el eje Y. Vean que este es el eje Y, este es el eje Z. Y eso es como que nosotros estuviéramos parados sobre el eje X positivo y estuviéramos viendo desde aquí. ¿Qué veríamos? Veríamos entonces una elipse que toca a 10 en el eje Z, o sea aquí, en 5 en el eje Y, o sea aquí, menos 5 en el eje Y, o sea por acá, y menos 10 en el eje Z, o sea por aquí. Por lo que tendríamos nuevamente otra elipse, solo que esta pues más o menos me quedaría aquí. Y más o menos tendríamos algo así como que fuera un zapote. ¿Conocen la fruta, no? Nosotros lo conocemos como zapote, o por lo menos yo la conozco como zapote. La figura sería entonces más o menos esta. Y entonces, pues ahora le vamos a dar más o menos forma. Y tendríamos entonces pues más o menos nuestra figura. Vean que a pesar de que había hecho esta línea, pues no pasé por allí, ¿no? Y ahora aquí podemos hacer una especie de línea punteada para indicar que esta quedó realmente dentro de la superficie que yo estaba dibujando. Sí, vean, yo espero que más o menos lo vean. Esta es la figura que a mí me salió, ¿verdad? Esta es la figura que a mí me salió. Ahora, pues más o menos vamos a intentar... vamos a dibujarla en nuestra aplicación. Vamos a ver si es que tengo aquí... Aquí está. Voy a dibujar la superficie que tenemos aquí inicialmente. Es la expresión 4x²
más 4y al cuadrado más z al cuadrado igual a 100. Uy. Es que sí. Y ahí tenemos como ese zapotito, ¿no? Vean. Tal vez se parece, ¿no? A mí me salió un poquito como más redondito. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle el color negro, no, muy fuerte. Gris. Y vean, ahí tenemos entonces nuestro zapotito. El intersecto de este es aquí. Este punto que dijimos que era 5. Este punto que también es 5. Este punto de aquí arriba que es 10. Y este punto de aquí abajo que es menos 10. Entonces, bien, ahora sí ya queda un poquito mejor, creo. Ahí tenemos bien nuestra superficie. Más o menos se parece, ¿no? Vamos a ver si puedo realizar una copia. Y la vamos a pegar aquí para, pues, más o menos tener la referencia, ¿vean? Ese sería un elipsoide, entonces, cuyo eje mayor está en Z. Porque este elipsoide está más alargado hacia los ejes Z. ¿Estamos? Entonces tenemos que familiarizarnos. Un elipsoide tiene la ecuación más o menos de esta forma. Nosotros tenemos que identificar que es un elipsoide y ya sabemos que un elipsoide pues, va a tener forma de una elipse que en 3 dimensiones, como un huevo, como un zapote, como un balón de fútbol americano, como ustedes prefieren decir, ¿sí? Más o menos esta forma. Yo ya conocía la forma, eso me ha permitido entonces adelantarme e intentar dibujar lo que estoy representando. Vean aquí, esta sería la traza en el plano XY, la traza en el plano XZ y la traza en el plano YZ. Y más o menos, pues ahí tenemos la gráfica de la figura que nosotros estamos intentando dibujar. A esta se le conoce como elipsoide. Veamos otra figura. La siguiente figura que vamos a trabajar es a lo que conocemos como un paraboloide. Un paraboloide es aquella ecuación que tiene la forma x al cuadrado dividido, x al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado menos z dividido c. Esto igual a 0. Observen de que ahora una de las variables ya no está cuadrática. Bueno, podría ser de esta forma o podría ser, por ejemplo, x al cuadrado dividido a cuadrado más y dividido b menos menos más z cuadrado dividido c cuadrado igual a 0. O incluso podría ser x dividido a menos x dividido a más y al cuadrado dividido b cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado y esto igual a 0. Cualquiera de estas 3 expresiones, vean, en las que 2 variables están al cuadrado y otro no, y la que no está al cuadrático está negativo y todo igualado a 0, es a lo que se le conoce como un paraboloide. Este paraboloide tiene la característica de que es como una parábola que abre hacia el eje que no es cuadrático. Es decir, esto es un paraboloide como que fuera una parábola, pero en 3 dimensiones, que abre hacia el eje Z. Este es un paraboloide que abre hacia el eje Y y esto es un paraboloide que abre hacia el eje X. En algunos libros ustedes van a poder encontrar que esto lo despejan. En vez de dejarlo así, pues lo escriben de la siguiente forma. X al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado y esto es igual a z dividido c.
¿Sí? Han despejado, ¿no? O x al cuadrado dividido a cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado igual a y dividido b. O y cuadrado dividido b cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado igual a x dividido a. Cualquiera de estas expresiones, ya sea de esta manera o de esta manera, representan un paraboloide. La mayoría de veces creo que en el libro de Stewart y en el libro de Seal, que es el que estoy tomando como base, creo que aparecen de esta manera. Estamos los paraboloides. Pero si lo estamos trabajando como lo mencioné al principio, una función de las variables x, y, z, o una expresión que contiene las variables x, y, z cuadráticas y lineales igualadas a una constante, pues es más simple, ¿no? A mí me gusta más, pero pues podemos trabajarlo también de esta manera, para poderlo identificar. Entonces, dos variables al cuadrado y una del otro lado de la igualdad, sin el cuadrado y positiva. Todas positivas siempre que una esté del otro lado de la ecuación. ¿Estamos? La que no es cuadrática. Esto representa un paraboloide. Pues hagamos nuestro ejemplo de un paraboloide. Hicimos por ahí el ejemplo 1, pues veamos aquí nuestro ejemplo número 2. Bueno, un paraboloide puede ser un paraboloide elíptico o un paraboloide circular. Ahorita les voy a mostrar pues cómo poder nombrar esa figura. Pensemos que nosotros tenemos entonces aquí la ecuación 9x cuadrado, 9x al cuadrado, más 16y al cuadrado, igual a 144z. Noten por favor que las ecuaciones siempre hacen que los coeficientes de las variables sean 1, de momento. Por lo tanto, pues aquí no son 1, ¿no? Entonces vamos a hacer que todos sean 1 dividiendo entre el término más grande. En este caso, pues voy a dividir entre la expresión 144. Si dividimos entre 144 cada término de la ecuación, me quedaría 9x al cuadrado dividido 144 más 16y cuadrado dividido 144 igual a 144z dividido 144. Por lo que entonces, vean, si simplificamos 9 dividido 144, la novena de 9 es 1, la novena de 144 es 16, la 16ª de 16 es 1 y la 16ª parte de 144 es 9. Y aquí me queda simplemente z. Y aquí reconocemos esto como un paraboloide que abre hacia el eje z. Es decir, aquí, bueno, incluso aquí podríamos colocar esto como 1, ¿no? Pero pues creo que es más, está de más. Esto es un paraboloide entonces que abre hacia el eje z. Bueno, para poder dibujarlo, vamos a colocar las trazas. Lo primero que hacemos entonces es dibujar las trazas en cada uno de los planos coordenados. Por lo que voy a empezar en el plano XY. En el plano XY recordemos que z es 0. Si z es 0, vean, si z es 0, entonces vamos a dibujar la ecuación x al cuadrado dividido 16 más y cuadrado dividido 9 igual a 0. Y allí tenemos nuestra ecuación. Y vean, esta ecuación tiene una característica bien particular, es que me está diciendo un número elevado al cuadrado dividido 16 más otro número elevado al cuadrado dividido 9 sea igual a 0. Como estamos sumando números positivos, porque los dos están elevados al cuadrado, el único valor o los únicos valores de x y y que hacen que eso sea verdad es el valor para x igual a 0 y y igual a 0. Cualquier otro valor no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si metemos aquí un número negativo se vuelve positivo y estoy sumando dos números. ¿Cuándo la suma de dos números positivos me da 0? Pues, bueno, ¿cuándo la suma de dos números no negativos sería la idea? ¿Me da 0? Pues es simplemente cuando esos números son 0. Por lo tanto, aquí simplemente me está dando que la gráfica representa el punto 0,0. No obtenemos curva. Bueno, pues entonces vamos a dibujar en el mismo plano XY, pero vamos a, en lugar de trabajar que z sea 0, vamos a hacer que z sea 1. Y vamos a trazar entonces ahora más trazas. Sí, valga la redundancia, ¿no? Cuando z vale 1, entonces pues la ecuación esta de aquí me quedaría ahora la expresión x al cuadrado dividido 16 más y cuadrado dividido 9. Y como z vale 1, pues esto es 1. Y ahora reconocemos esto como la ecuación de una elipse. ¿Sí? Al principio de la sesión de ahorita les mencioné que esto representa una elipse. Aquí tenemos entonces una elipse. Vamos a decir que esto es una elipse. Y vamos a trazar esa elipse.
la trazo no a escala. Y ya cuando estemos dibujando en nuestras 3 dimensiones, ya sí voy a intentar dibujar a escala. Aquí es simplemente para darnos una idea de cómo es que estamos. Y noten que la elipse se formó siempre que z sea 1. Estamos en el plano z igual a 1. Este es el eje X y este es el eje Y. Pero estamos una unidad. En z es igual a 1. Me ha quedado esta elipse. Para encontrar los interceptos, pues primero hagamos que y es 0 y me queda x al cuadrado dividido 16 igual a 1. Paso el 16 al otro lado a multiplicar y me queda x cuadrado igual a 16. Le aplico raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y me queda que x es igual a más menos 4. Entonces, pues pensemos 4, 4. O menos 4 y 4. Quito este para encontrar el intercepto con el eje y. Y me queda entonces, este pasa a multiplicar, y cuadrado igual a 9 y y es igual a más menos 3. Por lo tanto, pues aquí tendríamos 3 y 3. Y tendríamos aquí una elipse. ¿Sí? Ahí está la elipse. Esa sería la traza en el plano z igual a 1. Estamos z igual a 1. Incluso podríamos seguir trazando más o obteniendo más trazas para ir dibujando cada una de las expresiones. Para, por ejemplo, si z vale 2, pues cuál es la expresión que me queda y la gráfica que se obtiene. Para z es igual a 3, pero eso se vuelve muy trabajoso y generalmente pues, yo prefiero trabajarlo así siempre que nosotros ya estemos familiarizados con las curvas, con las superficies. Más adelante les voy a indicar algo más. Hagamos ahora ya z igual a 0 y que no funcionó, no hicimos z igual a 1, pues vamos a trabajar ahora con el plano xz. En este y vale 0. Entonces observen, vamos a poner, si pusimos ahí que es una elipse, que si en esta ecuación y es 0, entonces obtengo la expresión x al cuadrado dividido 16 igual a z. Y observemos que esto de aquí tiene, vean, si lo ponemos así, x al cuadrado es igual a 16z. Esta expresión tiene la forma de una parábola. Solo que en lugar de y, pues z, ¿no? Y 4 por p dio 16, o sea que p vale 4. ¿Verdad? Para que 4 por 4 dé 16. Esta es una ecuación de una parábola. Entonces vamos a poner aquí que esto es una parábola. Una parábola que abre hacia el eje z, que es la variable que no está al cuadrado. Entonces, pues simplificamos aquí. Dibujamos aquí, perdón. Dibujo aquí el eje z. Dibujo aquí el eje x. Y dibujamos la parábola. Esta parábola, pues así, a no escala, es una parábola que tiene vértice en el origen y que abre para z. Entonces, pues más o menos yo tendría una parábola aquí. Parábola, ¿sí? Vamos con la siguiente traza. Para hacer la siguiente traza, entonces vamos a ver XY, XZ, vamos a hacer ahora YZ, en el que X es igual a 0. Si X es igual a 0, entonces este no está. Y me queda simplemente esta expresión. Y escribiremos y cuadrado dividido 9 es igual a z. Y reconocemos esto otra vez como una parábola, que la podría escribir aquí como y cuadrado es igual a 9z. ¿Verdad? Que vemos que es una parábola. Es una parábola que abre hacia el eje que no es cuadrático, es decir, z. Y voy a dibujar la parábola. Solo voy a identificar los ejes. Este es el eje z, este es el eje y. Y obtenemos una parábola que abre hacia z. Entonces, como es positivo, entonces abre hacia z positivo. Entonces dibujemos y aquí vamos a tener otra parábola. Entonces ya dijimos que aquí tenemos una parábola. Ya con estos tres, identificando las tres curvas que tenemos en cada traza, ya podemos darle un nombre más específico a nuestro paraboloide. Como tenemos dos parábolas, es un paraboloide. Y como tenemos una elipse, esta figura que vamos a trazar sería un paraboloide elíptico. ¿Estamos? Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, un círculo, entonces decimos que es un paraboloide circular o simplemente un paraboloide. En este caso vamos a dibujar un paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. Dibujemos entonces nuestro paraboloide elíptico.
Vamos a volver a dibujar aquí los ejes. El sistema de coordenadas me había gustado cómo quedaba ya, pero... Ah, bueno, yo creo que el otro día, ¿se recuerdan? Estaba dibujando... Ah, sí. Qué buena onda, también ya se me había olvidado. Aquí tenemos entonces nuestro sistema de coordenadas. Voy a dibujar todos los valores que estábamos trazando allá. Primero voy a identificar, vean, que tenemos una elipse siempre que z sea igual a 1. Entonces, yo no voy a dibujarla sobre el plano XY, sino voy a subir una unidad y lo voy a dibujar allí. Entonces, pues vamos a marcar, por ejemplo, que este es 1. Y vamos a trabajar sobre este plano, ¿ven? Entonces voy a proyectar aquí. ¿Sí? Que ese es z igual a 1. Esa sería esta línea punteada. Está a una unidad del eje Y. Y, no, otra vez. Más o menos. Esta línea punteada que estoy intentando dibujar aquí, que más o menos me salió. Perdonen. Está a una unidad del eje X. Está sobre el eje X a una unidad de. Y sobre estas proyecciones en z igual a 1, yo dibujé esta elipse. Entonces vean que esta elipse está en y igual a menos 4 y en y igual a 4. Entonces, pues vamos a poner y igual a 4 y y es igual a menos 4. Pensemos, pues como esa es una unidad, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el punto por donde pasa esa circunferencia sería este punto y este punto. Esa elipse, perdón. En el eje X, no, perdón, esto es en el eje, uy, qué extraño, lo puse aquí. Vamos a ver, ah, sí, lo puse mal, pues miren. Este es el eje X, perdonen, miren, no me había percatado de eso hasta ahorita que dije que raro está. Entonces en el eje X es 4 y en el eje Y es 3. Ah, entonces estoy mal aquí. Bueno, ya dibujé los ejes. En el eje X es 4, entonces perdonen, miren mi error, no me había percatado de eso hasta ahorita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí. El punto sería este y este. La elipse pasa aquí, pasa acá. Y pasa aquí. Y pasa acá. Sí, una unidad arriba de los ejes principales. Entonces voy a intentar dibujar esa elipse, a ver cómo me sale, pero la voy a dibujar así con mi lápiz suave, digamos, para después repasarla. Ya borramos lo que no sea útil. Entonces, más o menos, vamos a ver si me sale, la elipse sería algo así. Ahí está, más o menos esa elipse que yo intenté dibujar aquí, que está pequeñita, es esta elipse aquí. Vean que la he dibujado con un color gris suave para ya después repasar. Es como que una guía nada más. Ahora vean que en el plano ZX, recuérdense, este es el eje Z y este es el eje X positivo. O sea, eje Z y eje X positivo. Nosotros lo estamos viendo disparados desde el eje Y negativo. Tenemos una parábola. La parábola, por supuesto, va a seguir las curvas que nosotros ya trazamos aquí. Por lo que, pues nosotros tendríamos aquí una parábola, aquí más o menos. Estamos en el plano XZ. Y una parábola también para el eje ZY. Por lo que la parábola tiene que seguir, por supuesto, la curva también que nosotros ya intersectamos aquí. Por lo tanto, la parábola sería más o menos aquí. Y allí tenemos ya más o menos, nuestra superficie. Voy a corregir un poquito esta linita de aquí. Más o menos. Y ahora sí voy a profundizar en el color. Entonces tendríamos aquí
Uy, qué extraño. No quería que se cerrara y se cerró. Ahí está. Ahí está. Y más o menos tendríamos aquí, más o menos me salió. Creo que no me salió muy bien. Sin el creo. ¿Han visto esas antenas de claro que están de moda ahora que todos tenemos en nuestra casa? Aquí yo también tengo una. Esas antenitas son unas antenas que se conocen como antenas parabólicas. Vamos a borrar un poquito de esto para dar la idea de que esto está de este lado. Ahí tendríamos más o menos nuestra antena parabólica, nuestra parábola. Vamos a ver si me sale lo que quiero hacer. Pero no arruinar el dibujo. Vamos a borrar estas líneas guías que me sirvieron para ubicar la elipse sobre el plano z igual a 1. Y vamos a ver si me sale aquí. No me está saliendo bien. Más o menos no sé si me estoy dando la idea. Esto sería un paraboloide hiperbólico, elíptico, perdón, que tiene más o menos forma de una antena parabólica. Vean, eso es la antena. Esta parte de aquí es cóncava. No sé si me logro explicar. Ustedes me dirán ahí en los comentarios si más o menos me lograron entender. ¿Es sí? De todas maneras lo vamos a dibujar ahorita para ver si más o menos me comprenden la idea. Esa antenita que nosotros tenemos aquí es a lo que se le conoce como un paraboloide elíptico. Recuérdense que estos puntos están elevados del eje X, ¿sí? Del plano XY. Dibujémoslo aquí en nuestra super aplicación para que ustedes me logren visualizarlo mejor. No sé si lo logran ver. Vamos a ver. La ecuación es 9x al cuadrado más 16y al cuadrado igual a 144z. 9x cuadrado más 16y cuadrado. Y ahí está, miren. Solo que pues aquí lo ponen como planito. Y yo lo dibujo así circular, vean. Para que sea mejor lo vamos a alejar un poquito más. Vean, aquí tenemos nuestro paraboloide hiperbólico. Como yo solamente lo dibujé, vean, aquí lo estoy dibujando hasta el eje Z15. Yo solamente lo elevé hasta 1. Entonces, pues no salió tan profundo esto, ¿no? Sí, esto de aquí es a lo que se le conoce como un paraboloide elíptico. Vean que nosotros miramos aquí, veríamos una elipse.
Si miramos desde el eje XZ, pues vemos una parábola. Y si miramos desde el eje YZ, pues vemos también una parábola, que son las curvas que nosotros hemos descrito aquí como las trazas. Vamos a dibujar entonces esto. Vamos a copiarlo. Bueno, no sé. Creo que ya lo había hecho esto antes y no me funcionó. Sí, pues, es cierto. Me copia la ecuación por alguna razón. Vamos a ver, creo que puedo copiar. Tal vez así. Ah, sí, qué buena onda. ¿Verdad? Aquí yo lo hice muy chaparrito, tal vez por eso no me salió bien. Bueno, no sé, realmente no sé si ustedes me comprenden la idea de cómo realmente esto está, ¿no? Más o menos. Ahí tendríamos entonces nuestra segunda superficie cuadrática, que se conoce como paraboloide. Entonces ya exploramos el elipsoide y el paraboloide. Muy bien, se nos fue el tiempo bien rápido. Espero que me hayan comprendido estas dos superficies. En nuestra siguiente clase vamos a seguir trabajando. Recuérdense que ya nos confirmaron que el día lunes tenemos asueto, tenemos feriado, por lo que tendríamos nuestra siguiente sesión hasta el día miércoles para culminar con esa sesión. Entonces trabajaríamos pues el resto de las superficies cuadráticas. Nos hace falta trabajar tres. El hiperboloide elíptico de una hoja y de dos. Serían dos superficies. Y el hiperboloide parabólico. Estamos el hiperboloide parabólico. O el paraboloide hiperbólico, perdón. Es paraboloide hiperbólico y el hiperboloide elíptico. Hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas. Y una más que es el cono, que es bastante sencillo. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.